Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su programa El Expiatorio. Como cada semana estoy con mi queridísima analista Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. De nueva Mm, cuenta compartiendo capítulo Así con es, y temazo. esperemos que sean varios. Además, un abrazo al querido periodista Jesús Escobar Tovar. Y bueno, el tema de hoy, Juan Gabriel y otros artistas espiados por la Dirección Federal de Seguridad, querida Dolo. Es súper complejo. La Dirección Federal de Seguridad, o DFS, famosa DFS, llena páginas con la vida de Juan Gabriel, quien no era un millonario, quien no era un guerrillero, que no hacía activismo, por decirlo de alguna manera. De hecho, era alguien que se encontraba bastante en el status quo, digámoslo de esta manera. De hecho, una de las grandes críticas que se hacía era que hacía proselitismo a favor del PRI en algunos de sus eventos. Pero como hemos ido investigando a raíz de que aparecen estos expedientes, nos damos cuenta que, por ejemplo, Luis Echeverría mandó espiar a su propia esposa. Es decir, este aparato sale ahora tras la liberación de los documentos y pone una nueva pregunta sobre el escenario y es, ¿cuál es la necesidad del Estado por recabar información de personas que podrían parecer intrascendentes para la vida pública, pero a veces lo son, a veces no? ¿Qué es lo que viste dentro de estos documentos, querida Dolo, que te llamó la atención? Pues me parece que es algo que se sigue repitiendo y como bien comentas, es la pregunta, pero yo no creo que sea tan nueva. Al final, todas las personas nos hemos preguntado si en algún momento el gobierno nos ha espiado y yo creo que está sobrado el que las personas que por supuesto están en el ámbito público, en el foco, artistas, políticos, y ahora sí que de cualquier esfera pública, por supuesto que están sujetos a una investigación y un espionaje. Y si la pregunta es por qué, me parece que la respuesta es bastante sencilla. Es meramente control, es meramente dominio. Yo cuando pienso en espionaje y me pone sobre la mesa a un tema como Juan Gabriel, pues yo lo primero que pienso es, ¿tendrá algún terreno o algún nexo que sea importante explorar? ¿Algún terreno, alguna propiedad de la cual se le tenga que despojar? ¿Sabrá información o tendrá algún vínculo con personas que tengan información que sea sumamente importante contener? Y justo por todas las personas que escuchaban su música, todos los fans, todas, bueno, pues es que no existe mexicano que no conozca a Juan Gabriel, que diga, bueno, hasta qué punto el poder, tanto de convocatoria como de alcance que tenía un artista como lo era Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, por supuesto, su nombre, hasta qué punto es conveniente que nosotros contengamos el alcance que puede tener una persona como lo tenía él. Entonces, en ese sentido, mi propuesta pues es bastante lógica y tiene que ver con un control que, por supuesto, las organizaciones de investigación y de espionaje, como tú lo comentabas, la Dirección Federal de Seguridad y posterior el CISEN, ahora ya entre comillas extinto, yo no lo creo así, yo creo que todavía hay quienes ostentan ciertos artefactos de espionaje que tienen cierta información y digo nada más como, como, como un supuesto que no está tan al aire, ¿no? Yo creo que todos tenemos hasta cierto punto la sospecha de que siguen vigentes todos estos artefactos de espionaje hacia ciudadanos promedio y, ¿por qué no, hacia quienes pueden tener alguna influencia o impacto en el resto de los mexicanos? Sí, parece que esta es una discusión que no termina. Lo vivimos con el caso de Pegasus, lo vimos con Guacamaya, por Exacto. ejemplo, que también estuvo de alguna manera recabando información sobre ciertos personajes. Y tras la filtración de Guacamaya reaparece esta discusión en donde torna sentido el cuidado y la higiene digital. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todos ya sabemos que durante la Guerra Sucia la Dirección Federal de Seguridad, digamos, se vuelve bastante escandalosa porque además de espiar, desaparecía, cometía delitos, trabajaba de la mano con ciertos grupos delincuenciales, pero al mismo tiempo hacían este trabajo de inteligencia. Se han modernizado estos trabajos de inteligencia, han transmutado. Tenemos la discusión también de la curva biométrica, por ejemplo, ya en el periodo de la Cuarta Transformación, y creo que no hemos todavía llegado a una conclusión respecto a esto.
No sé si tú te acuerdas, Dolores, que me parece que fue el 2016 el año en el que el Partido Movimiento Ciudadano pierde totalmente la base de datos del padrón electoral del país. Se le Claro, consulta a Enrique Alfaro porque habían, digamos, depositado esta información, que evidentemente es información clasificada porque son los votantes de todo el país, en un repositorio sin contraseña. En aquel momento recuerdo que usaron a la empresa Amazon como un gestor o una nube. En este escenario tenemos diferentes vertientes: inteligencia contra espionaje. Cuando la inteligencia es utilizada para reprimir a la oposición, me parece bastante complejo llegar a un acuerdo, dado que a muchos de estos contextos, por ejemplo, en el caso de la pérdida de datos de Enrique Alfaro, y que seguramente será el motivo por el cual un montón de gente nos quiere vender cosas por teléfono, porque ahora mismo existe un gran mercado de los datos. Las mismas redes sociales hacen uso indiscriminado de los datos, pero se vuelve, digamos, de alguna manera delicada cuando es el gobierno debido a los antecedentes. Es decir, la Dirección Federal de Seguridad desaparecía, torturaba y cometía delitos a raíz de este aparato de espionaje que era meramente de control. A Juan Gabriel particularmente tenemos detalles morbosos de personas con las que sostenía relaciones sexoafectivas dentro de Lecumberri, de los cuales no daremos nombre porque no tratamos de no por violentar supuesto. la ley, ¿no? Pero también tenemos lugares de reunión. Mientras estuviste hablando, proyectaba uno de los documentos, pero también hay expedientes de su hermano, que también tuviste, a los que también tuviste acceso, en donde delimitaban una razón social y el tamaño de una finca, es decir, propiedades, negocios, relaciones sexoafectivas. Su relación con el PRI también está narrada dentro de la Dirección Federal de Seguridad. Y esto le servía al Estado particularmente porque, o desde mi perspectiva, porque Juan Gabriel depositaba en el ideal colectivo un montón de conceptos que podrían llegar a la subversión. Es decir, era expresidiario, tenía rasgos indígenas, digamos, de familia pobre o de familia de escasos recursos. Era homosexual, aunque no lo dijera abiertamente, era bastante evidente, ¿no? Como diría él mismo: lo que se ve no se pregunta, o lo que se ve no se juzga. Y todo esto al mismo tiempo lo convertía en un fenómeno social, es decir, su capacidad de reunir a las masas y de cantar los dolores de la nación, hacían de este personaje una persona, digamos, que rompía todos los esquemas. Pareciera que en el México en el que creció Juan Gabriel, una persona con estas características, es decir, con un fenotipo no occidental, expresidiario, homosexual, pudiera no llegar a ser el gran cantautor que fue. Es decir, reivindicaba de alguna manera todas estas marginalidades en un ser que proyectaba toda esa tristeza y hablaba por el pueblo. Esto, de alguna manera, para el aparato represor significaba un motor que pudiera transformar. Hay otra cosa que se tiene que analizar desde afuera. Los personajes, aunque parecieran al azar, como ya hablamos de los Bayeres, hablamos de Carlos Monsiváis, hablamos de Penciller, hablamos de Novo, Salvador Novo, de la esposa de Echeverría. Todos estos personajes tienen un eje en común: todos eran actores públicos, es decir, tenían una voz Claro, que podía congregar a las personas. exacto. En ese sentido, ¿qué cambia el que esta información la tenga una empresa o la tenga un Estado? Considerando que si a lo que le tenemos es a las fuerzas marciales, y bueno, también existen fuerzas marciales dentro del poder capital, y no sería la primera vez que el poder capital hace uso de información clasificada para obtener el poder de manera no legítima. Recordemos el caso Cambridge Analytica, en donde a Mark Zuckerberg se le juzga y se le condena por haber intervenido en elecciones haciendo uso de los datos que recababa de las redes sociales. Desde Así este es. punto de vista, Dolores, el recolectar información ya no solo de personas que, digamos, tienen esta voz movilizadora, transformadora, sino de toda la ciudadanía en general. ¿Cuál es la diferencia para ti entre que la tenga el Estado y que la tenga el poder económico?
Pues realmente, si hablamos de un poder económico y en ocasiones si lo hablamos del Estado, podemos hablar incluso hasta del mismo interés compartido por dos entes. Tú lo mencionabas ahorita con las redes sociales. Una red social que tiene todo un compilado de intereses de la gente con la que está interactuando en la misma, pues por supuesto te ayuda hasta para vender, para hacer llegar un mensaje, perpetuar hasta cierto punto una ideología. Entonces, volvemos a lo mismo, pareciera que sí es un tema de control y ya sea es un control que se quiere abordar desde un aspecto económico o que sea un control que se quiere abordar como en su momento, en los ochentas, a través de la Dirección Federal de Seguridad, a través de estos organismos de investigación y de espionaje, pues lo que buscaban era obtener información para poder manipular los intereses, ya sea de la persona investigada o de aquellas personas que tenían cierta inclinación hacia la persona investigada. Hay que recordar que la Dirección Federal de Seguridad, pues por supuesto, se crea hasta cierto punto a partir de los intereses en ese entonces del PRI. Entonces, tú lo mencionabas hace rato de cuál era el papel que tenía Juan Gabriel con las campañas, por supuesto, del Partido Revolucionario Institucional. Y en ese sentido, pues imagínate el alcance que puede tener una campaña política, una campaña mediática, incluso, ¿por qué no pensarlo? Un producto de cualquier tipo en una cuestión de marketing, eh, cuando utilizas a una persona con un alcance como el que tenía Juan Gabriel. Entonces, una persona que tiene ese alcance en un sentido político, pues por supuesto que es mucho más redituable, tiene un mayor impacto, hay mayor control y se puede permear un poquito más en la forma de pensar y de decidir de quienes están alineados a este personaje. Y ahora, cuando hablamos ya de personas que pues simplemente interactúan en una red social, como en muchas ocasiones todos nosotros yo creo que nos hemos preguntado, ¿será que somos víctimas de espionaje? Pues por supuesto, porque quieras o no, estamos interactuando en cualquier red social, estamos siendo sujetos de manipulación mediática, manipulación económica, entonces no estamos exentos en lo absoluto. Formamos parte de este control que se busca perpetuar a través de mecanismos, ya sea estatales, gubernamentales, económicos y de cualquier otra índole. Bueno, lo que dices es súper relevante y para traerle a la audiencia una imagen mucho más tangible, es decir, sobre que los aparatos espías no han desaparecido de este país. Recordemos, ese sí fue en 2017, la famosa carpetota de Enrique Alfaro, que no era otra cosa más que un compilado de información al respecto de todos los periodistas que vivimos en el estado de Jalisco durante el periodo de Enrique Alfaro frente a la gobernatura del estado, el cual se usó en repetidas ocasiones para tratar de inhibir el trabajo periodístico. Es decir, ahora no solo tenemos que cuidarnos de hacer nuestro trabajo como periodistas, sino tenemos que cuidarnos de que nuestra vida cotidiana no sea expuesta a través de redes sociales, lo cual complica y envilece el trabajo de los y las periodistas y en gran medida es por descuidos de las autoridades que perdemos esta información y por descuido de nosotras y nosotros al entregar información de manera consensuada, por decirlo de alguna manera, porque sí que hay apartado de términos y condiciones en los sitios de Internet. Sin embargo, esto, digamos, no garantiza que el uso que se le dé a los datos sea el mismo que dice el contrato que tienes con las redes sociales. Y esto es Correcto. verdaderamente problemático porque estamos en un escenario de globalidad, es decir, si una empresa como Meta de Facebook hace mal uso de la información, como ya demostró que sí lo hace, o como cuando un gobierno hace mal uso de la información, como el de Enrique Alfaro, que ya mostró que sí lo hace, no hay sanciones. Una por la globalidad, porque es muy difícil enfrentarte como ciudadano a una empresa como Meta, es decir, estamos en un desequilibrio de poderes. Yo, si quisiera demandar a Meta, requeriría de abogados internacionalistas, de tratados que sepan de tratados internacionales y tener la materialidad, es decir, el recurso para poder, digamos, tratar de buscar una reparación del daño. Esto al mismo tiempo que mientras el Estado está haciendo las mismas prácticas que la iniciativa privada sobre la gestión de los datos, es decir, hay nula responsabilidad. Y bueno, salvo en Así el es. caso del gobierno federal, Dolo, porque creo que cuando el caso de Guacamaya sí hubo dos detenidos, cuando se logró
comprobar que las personas, los militares que estaban al resguardo de los backdoors por los cuales Guacamaya tiene acceso a toda esta documentación, bueno, estas dos personas son sometidas a proceso. Particularmente, el archivo de Juan Gabriel me parece que rompe con los esquemas de lo que entendíamos como espionaje, porque muestra cómo opera el poder. Es un artista, un cantante de música popular que se vuelve objeto de vigilancia del Estado. ¿Qué amenaza representaba? Ninguna. Lo que sí representaba era algo que no podían controlar, su cercanía con el pueblo, su cercanía con la industria cultural, su libertad de vivir, su manera de amar, todo aquello que es individual y no colectivo, pero que se refleja precisamente en lo colectivo. Partiendo Claro. de esto, querida Dolo, me gustaría que nos regalaras una reflexión sobre qué parte de nuestra vida deberíamos de estar compartiendo en redes sociales. ¿Qué crees que pudiéramos, tú que eres una persona que se cuida muchísimo, qué podríamos compartir con nuestra audiencia para justo dimensionemos el tamaño del problema? Mientras el poder económico y el poder político estén jugando con las mismas cartas para manipular a la población, ya sea para ganar elecciones o venderte un producto, que al final del día es lo mismo, los partidos políticos son marcas y lo que hacen en campaña es que las compres. Digo, al final del día es la hipercomercialización de la vida cotidiana. ¿Qué podemos hacer? ¿Dejar de usar internet, salirnos de las redes sociales? Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían algunos mecanismos de cuidado que deberíamos de estar teniendo? Desde el momento en el que estás usando una red social, me parece que ya te estás exponiendo a un público que no puedes controlar. Y realmente no usar el Internet, digo, recordemos en la época donde Juan Gabriel estaba siendo investigado, pues no se investigó a través de Instagram, no se investigó a través de Snapchat, no se investigó a través de Facebook. Entonces realmente el ciudadano promedio no puede hacer frente a los aparatos de espionaje y de investigación que puede tener el poder político y el económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya por cuestiones de seguridad, sí hay que tener cierta mesura en lo que se comparte, particularmente incluso de los lugares que se comparten, a lo mejor no hacerlo en un tiempo real. Y algo que debería invitarnos mucho a la reflexión es, ok, se hizo una investigación, hay aparatos de espionaje, pero ya se salió de control. ¿Cuántos de nosotros no recibimos llamadas eh, a, a diferentes horas del día de bancos que nunca hemos interactuado, de ofertas con las que nunca nos ha interesado siquiera formar parte de? ¿Quién tiene esa información? ¿Quién se las dio? Y a partir de ahí incluso se han desembocado una infinidad de estafas. Yo creo que hay que platicar con las personas a nuestro alrededor y vas a darte cuenta que yo creo que todas las personas conocemos a alguien en nuestro círculo que ha sido víctima de alguna estafa o que se le ha tratado de estafar, y esto a partir de medios digitales y de información que se compartió pues a través de justo estas empresas que en algún momento tuvieron acceso a nuestras cuentas bancarias, a nuestra ciudad, a las personas que nos rodean. Hay quienes incluso tienen acceso a los números telefónicos con los que más interactúas. Entonces me parece que ahí es donde debe de estar el cuestionamiento. Ok, buscas un control, sí, pero se salió de las manos. ¿Y un control para qué? Para vender, para manipular. Habrá que dialogarlo y profundizar un poquito más. Me parece súper valioso lo que comentas. Desde mi perspectiva, las redes sociales están funcionando como una especie de panóptico. Para quienes desconozcan el término, es un diseño arquitectónico, un concepto de control social ideado por Jeremy Bettman y desarrollado por Foucault. Es una especie de esfera que tiene un lugar en donde se puede ver absolutamente todo. De hecho, la prisión de Lecumberri, en donde estuvo preso Juan Gabriel, que de hecho viene también en estos expedientes, su pasantía y su relación sexoafectiva con los dos presos con los que compartía celda. Bueno, justo esta especie de control en donde una sola persona puede hacer hipervigilancia, para mí las redes sociales vienen a cumplir este propósito. Como bien lo dijiste, perdón, a Juan Gabriel no se le espió por redes sociales. Sin embargo, las redes sociales vienen a abaratar los costos de este espionaje. Porque, por ejemplo, una parte del expediente está en donde se narra que en 1983 en Monclova, Coahuila, hubo un altercado porque Juan Gabriel no se presenta a un concierto y entonces hay una riña en donde mucha gente
termina golpeada e interfiere la Policía Judicial Federal Militar de ese entonces. Bueno, requirió que el gobierno federal mandara a un militar a ese concierto, que le pagaran viáticos, que pagara el acceso, porque era un espacio privado, no era un palenque, no era un espacio Es- público, comprarle boletos, asegurarle estar ahí, todo con el único objetivo de conocer la vida y cómo se desarrolla la intimidad de un artista que tiene una capacidad de movilidad social. Entonces, las redes sociales hacen esto. Uno cuando va al concierto y enciende su teléfono y cuando hay un altercado, estamos documentando en tiempo real, no sabemos para quién, cualquier fenómeno que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Esto vuelve muy compleja nuestra cotidianidad porque cuando cae en malas manos esta información, no sabemos qué hacer y nos espantamos y, como lo dijiste, es un caldo de cultivo para la criminalidad. Pero es un caldo de cultivo para la criminalidad de diseño, porque, por ejemplo, ¿cuántos asaltos conejeros, que son estos asaltos que ocurren afuera de los cajeros, se podrían evitar si los bancos no pusieran tantos comerciales mientras estás tú queriendo sacar dinero? Eso te hace retrasar el tiempo, le da tiempo al ladrón para poder vigilar la zona, es decir, la legalidad muchas veces no protege a la ciudadanía, sino protege por a los supuesto. a los violentadores. En el caso de la ley bancaria, pues alguien debería de decirles, no paga comerciales, no los pongas en los cajeros porque hay zonas de alto riesgo. Pero las autoridades no se confrontan con los grandes poderes, ninguna de ellas, ningún partido político hasta el momento ha tenido una confronta directa de gestión, justo porque hacen estas mismas prácticas. Entonces, en esas condiciones tenemos que regularizar nuestra cotidianidad, es decir, no podemos salirnos de las redes sociales, no podemos dejar de estar de internet, pero ¿qué sí podemos hacer? Bueno, gestionar contraseñas de manera segura, limpiar nuestro historial de navegación, tener prácticas de higiene digital. Sin embargo, no estamos muchas veces preparados y no tenemos tiempo para todo esto. Entonces, saber que estar dentro de estas redes y entender que compartir información personal de que la foto de nuestros sobrinos en redes sociales tiene implicaciones a futuro. Que si esa persona a la que le tomaste foto en la fiesta no te dio el consentimiento de subirlo, pues no lo subas. Si estás de viaje en un lugar de alto riesgo, no subas que estás en un lugar de alto riesgo. Es decir, las prácticas cotidianas que ahora se vuelven esenciales. Me parece muy problemático debido a que, bueno, México tiene muy pocas leyes de Internet, particularmente de gestión de datos, porque precisamente el gobierno mexicano ha demostrado ser muy deficiente en su gestión de datos. Sin embargo, el proceso de transición ahora al partido que sea, pero estamos en el estado de la cuarta transformación, pues debería de haber un convenio, un acuerdo de menos marginalidad para los usuarios. Es decir, se habla de la cuarta generación de los derechos humanos, en donde ya se estipula el derecho al acceso al Internet, el derecho a una web libre, pero poco se materializa. ¿Tú, Dolores, consideras que hay condiciones ahora con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum para empezar a entablar diálogos sobre gestión y análisis de datos, aún a partir de que el gobierno te está pidiendo datos biométricos con con la CURP biométrica? Claro, sí hay una posibilidad de diálogo, sí hay quienes se han abierto al mismo, por supuesto, pero como tú lo comentas, en la práctica no está siendo así. Entonces, sirve muy poco que se dialogue si no hay una voluntad de que genuinamente exista una protección de datos y que además exista un cuidado y hasta cierto punto un buen uso de la información. ¿Estás de acuerdo que como gobierno necesitas tener información de las personas que por supuesto viven en el país? No hay duda de eso, pero ya pasar un límite a cierta información, como tú lo comentabas en el caso de Juan Gabriel, ¿qué necesidad tiene el gobierno de saber con quiénes salía Juan Gabriel? ¿Qué actividades realizaba Juan Gabriel? Que nada tenían que ver ni con su actividad como cantante, que no tenían nada que ver ni siquiera con una retribución, si tú lo querías ver, económica hacia el gobierno. Entonces, realmente es información que está muy sobrada, que esté manipulando y que esté utilizando
el aparato gubernamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, claro que está el diálogo, claro que siempre va a haber gente abierta a escuchar a los ciudadanos, pero lo que yo sí veo es que realmente no hay una marcha atrás y más allá de que el gobierno pudiera tener hasta cierto punto un control, pues habrá que ver cuál es la postura también del poder económico y otras redes sociales que ya, por supuesto, seguro rebasaron a muchos gobiernos y que tienen acceso a una infinidad de información de ya no solo las personas en México, sino de todo el mundo. Y ya por mi parte, un último detalle que a mí me pareció fascinante dentro de estos expedientes es aquel en donde se revela que en estos documentos dirigidos a José Antonio Zorrilla Pérez, el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, señala que Juan Gabriel es detenido el 14 de abril de 1970 y recluido en Lecumberri, en el Palacio Negro, por los delitos de daño en propiedad ajena. Es decir, pareciera que hubiera dañado un automóvil o un edificio público, pero lo que me parece maravilloso es que el ex suegro de Tatiana sacaba a Juan Gabriel de la penal para que cantara en sus fiestas. Se señalaba que la sentencia de Aguilera Valdés era por un periodo de 3 años, pero únicamente permaneció en Lecumberri durante 8 meses. ¿Qué nos dice este detalle de la ley mexicana? El poder es para quien lo ostenta, es decir, la ley, Claro, aunque sea injusta, se va a cumplir solo para quien el poder lo ostente. No, no, no estamos en un estado de equidad y aquí reabrimos otro diálogo respecto a un ¿qué México construyó el PRI de los setentas y ochentas? Uno en donde, aunque la ley fuera justa o injusta, solo la iba a aplicar para los amigos. Dolores, una última reflexión de tu parte. yo nada más retomando un poquito sobre estas notas que estuvimos explorando. Lo recordamos con Andrés Manuel López Obrador diciendo el CISEN desaparece, todos esos aparatos de investigación, de espionaje desaparecen. A mi punto de vista no, migraron, cambiaron de nombre, a lo mejor ya no son tan públicas, pero están. Y por supuesto hay que tener mucho cuidado en la información que compartimos y con el manejo. Adelante si usted es de los que quiere estar compartiendo hora y lugar exacto en el momento en el que está comiendo, las personas que le están acompañando. Adelante nada más, sí hay que buscar cierta mesura por la seguridad y por supuesto por el acceso ya tan sencillo que tienen empresas, que tienen gobiernos y que tienen también otras personas no necesariamente vinculados a estos poderes que tienen acceso a esta información. Y nada más como paréntesis, cerrar con un gusto de acompañarles desde el carro, por supuesto. Sí hacer la mención que estoy estacionada, porque bueno, es que es importante también para quienes nos están sintonizando, que tengan mucho cuidado en estas épocas de lluvias, que se estacionen, que puedan seguir con sus responsabilidades y claro, no podía fallar a estar con este diálogo, a estarte acompañando en este espacio, a estar también muy agradecida con Jesús y con todas aquellas personas que nos están sintonizando. Un tema que da para mucho más, para más capítulos, para profundizar y también estaría interesante explorar cómo vive el público esta inseguridad a partir de lo que se ha compartido desde sus redes sociales y de toda la información que han compartido, por qué no decirlo, los bancos, las empresas, el Facebook y todas aquellas redes sociales con las que se han estado involucrando. Entonces, un gusto, Ricardo, un gusto estar aquí platicando y estar dialogando sobre este tema que sin duda tiene que seguir. Querida Dolores, un gran abrazo. Ahí lo tiene. Más pruebas irrefutables del estado de Chueco que decía Andrés Manuel. Un abrazo. Este es su programa El Expiatorio en donde le leemos todos sus pecados. Estamos al pendiente de sus comentarios. Déjenos su like, comparta este video para que más gente se entere de cómo operaba el aparato espía del PRI que operó durante la última etapa de los años 60 y hasta el final de los años 80, hasta transformarse en la CISEN. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Hasta pronto.